Hablamos de los núcleos, hicimos énfasis en el tener presente cómo el sistema nervioso a nivel secundario representa de manera tan clara esa organización horizontal y vertical con todos sus componentes, una vía aferente, una neurona aferente, una neurona que es central de procesamiento de aferencias y que va a relacionar esa parte del sistema nervioso periférico con las neuronas de procesamiento o intercaladas que están encargadas de primera mano procesar la información sensitiva en la médula. También la manera en la que el axón de esa neurona ganglionar puede pasar directamente para formar la unidad monosináptica denominada correflejo con una motoneurona. Además de eso, vimos cómo el momento en el que ingresa la sensibilidad a través del asta dorsal, la distribución de estas células intercaladas también nos da ciertas funciones que hay que considerar. Y hay que tomar en cuenta que las más primitivas, generalmente, son las que están presentes a todos los niveles. Mientras que hay algunas que son primitivas, tienen una distribución especial por sus cualidades. Ya por sus cualidades de procesamiento de funciones específicas. Así nos encontramos como el dolor, que es la quintesencia de la preservación como mecanismo de defensa, está presente en todos los niveles a través de la sustancia gelatinosa de Rolando y el núcleo propio. El núcleo propio se continúa como una extensión que no solamente se va a dedicar al dolor, sino también a la sensibilidad protopática. Nos extendemos entonces hasta la base del asta y nos encontramos con dos núcleos que sí van a encontrar variación, ¿no es cierto? El núcleo aferente visceral, que solo está donde haya un núcleo eferente visceral que le complemente, y un núcleo que se va a encargar de la propiocepción inconsciente, el núcleo dorsal de Clark. Con el núcleo propio y el núcleo dorsal de Clark tenemos que hacer referencia a los dos clans de Riel. Un clan de Riel que describe la distribución de las fibras desde el núcleo propio, ¿ya? Habitualmente formando el sistema ventrolateral. El sistema ventrolateral que se encarga del TAP, ¿cierto? Sensibilidad protopática, y que va a subir por los cordones anterior y lateral, pero que presenta algunas fibras primitivas que se van por el cordón posterior. Y el cordón posterior, ¿qué representa? Una vía de directa conexión con niveles superiores, como si fueran las cañerías de cables de función más moderna de un edificio nuevo, que se ubican más en la periferia, representando a BTP. ¿Sí? Entonces, esos BTP son los cordones posteriores conformados por los fascículos de Gol y Burgos. De ahí tenemos que el primer clan de Riel se describe así porque el núcleo propio está emitiendo fibras de TAP que se meten en un carril que no les corresponde, como si el tren hubiera cambiado la riel y se metiera como polizón o como intrometido en una vía más moderna. El segundo clan de Riel tiene relación con el núcleo dorsal de Clark en forma indirecta. El núcleo dorsal de Clark es la representación de la propiocepción inconsciente, pero de miembros inferiores y tronco. Por eso solamente se le encuentra desde C8 hasta L4. Entonces, lo que sucede es que nos quedaríamos sin propiocepción inconsciente para los miembros inferiores. Pero en este caso, a nivel cervical, y solo a nivel cervical, se da un segundo clan de Riel. Las fibras que entran al plexo braquial alcanzan el asta dorsal y sin hacer sinapsis directamente se meten al cordón posterior, engrosándolo aún más, dando lugar, ¿ya?, a las fibras de la propiocepción inconsciente de los miembros inferiores que van en busca de un núcleo superior. Este núcleo superior está junto a los núcleos de Gol y Burdas, es decir,
a la altura de los mismos núcleos que se encargan de formar la neurona de segundo nivel de BTP. Y al estar intrometidos en estas funciones, se han descrito como el segundo desvío de red o el segundo desvío de fibras por un fascículo o por un cordón que no les corresponde. Esto de que les corresponda o no es solamente para que comprendamos que en ese cordón posterior están decurriendo, aparte de las fibras de la sensibilidad epicrítica de BTP, fibras de la propiocepción inconsciente a nivel cervical de los miembros superiores y fibras de la sensibilidad protopática, pero en menor cantidad que por donde normalmente van. ¿Por dónde van normalmente? Por los cordones anterior y lateral. ¿Sí? Ya. Teníamos el núcleo aferente visceral que se complementaba con su núcleo eferente visceral y que iba a recibir fibras sensitivas viscerales para que se dé una respuesta autónoma. Entonces este núcleo se conectaba con niveles superiores, pero también pasaba datos al núcleo eferente visceral que le tocaba. Si es que era a nivel de tórax lumbar, ¿qué núcleo era? Vamos hablando de cuadrito. Sustancia gelatinosa, núcleo propio. A vértice, porción intermedia. Acá, no le paren bola a esto, ya es una médula genérica, es no binaria. ¿Ya? Viene de todo, no es de ningún nivel, vamos a ver por todos los núcleos. ¿Ya? Núcleo aferente visceral y núcleo dorsal letal. ¿Sí? Este núcleo eferente visceral necesita un núcleo eferente visceral. ¿Sí? En este caso, a nivel tórax lumbar sería el núcleo intermedio lateral. Sí, que es simpático, pero tiene su nombre, es el núcleo intermedio lateral. Y si es que estuviéramos a nivel sacro, sería el núcleo autónomo sacro. Ya, aquí una serie de fibras, núcleos de asociación, especialmente modulando las fibras que van a cruzarse desde el núcleo propio para salir por el cordón arterial y lateral. Y acá nos encontrábamos con una distribución específica, ¿no? Digo, esta es genérica. A nivel torácico solamente voy a encontrar dos grupos nucleares de estas. En la porción más distal va a ser la función somática. Y decíamos, un grupo de fibras nerviosas que se van a encargar de nutrir o de inervar los grupos axiales, los componentes mediales. Esos son los más antiguos, los de gusanismo. Todos estos forman parte de cinturas escapular y pélvica que nos sirven para el esqueleto apendicular, las extremidades. Entonces, los músculos que van a inervar, que van a ser inervados para generar movimiento en las extremidades, dependen del núcleo lateral. Entonces, el axial se va a los músculos primitivos, el medial, se va a los núcleos primitivos, a los axiales, a los del eje, a los de la columna. Y los más laterales, los más abultados, los que forman las extremidades, se encuentran a nivel lateral. Entonces encontramos el grupo eferente, ¿sí? O el grupo nuclear motor lateral y el grupo nuclear motor medial. ¿Sí? Medial para el esqueleto axial, lateral para el esqueleto apendicular. Hay partes en las que la musculatura no está pronunciada, entonces el esqueleto apendicular no tiene ninguna representación, salvo las paredes más externas. Ya ustedes saben que hay el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Entonces, acá no hay mucho trabajo, pues no necesito muchas neuronas para actividades de flexión o extensión. Entonces tengo un grupo muscular muy pequeñito. ¿Ya? Lo que no sucede a nivel cervical y lumbosacro. ¿Eso es cierto, Marco? No, es grabación. O sea, la voz.
vamos a encontrar un núcleo mucho más voluminoso, ¿ya? Y hay un tercer núcleo que aparece a nivel cervical y a nivel sacro, ¿sí? A nivel cervical, entre C3 y C5, encontramos el núcleo frénico, ¿sí? Para el diafragma torácico. Y a nivel sacro, entre S1 y S3, el núcleo de Mono, que sirve para el piso pélvico, para el diafragma pélvico. No confundirse, si es que eso es lo que se les decía a los compañeros que preguntaron, pero doctor, es que hay control autónomo. Por supuesto, hay control autónomo porque hay dos tipos de esfínteres. Hay esfínteres de musculatura lisa que van a tener afectación por los núcleos intermedio lateral y autónomo sacro, ¿sí? La parte simpática me cierra esfínteres. Yo no me debo cacar mientras estoy escapando del chorro. Y cuando ya me libero, tengo que recuperarme, entonces evacúo, dilato los esfínteres. Entonces, ¿qué tiene que suceder ahí? Si es que yo relajo es porque el simpático ya no está generando contracción y el parasimpático comprime el recto, comprime la vejiga y yo hago pipí popó. Hablo del 1 y del 2. Meo y cargo. ¿Sí? Entonces, la interacción de actividades, de funciones, están supeditadas a la musculatura lisa. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya quiero hacer pipí, ¿cuál trabaja? El músculo, la aferencia visceral que se activa es la distensión de la vejiga. Entonces eso manda órdenes para que haya evacuación y la vejiga empieza a contraerse. Ese es el parasimpático. Entonces, ¿usted qué es lo que hace ahí? Activa el núcleo de Onuf para cerrar el otro esfínter, que es somático y que depende de su voluntad. Entonces, cuando eso llega al baño, no se hace del 1 o del 2 en medio del camino. ¿No? Entonces ya saben qué es lo que funciona o qué es lo que no tienen los caballos. Entonces, si es que nos hemos acordado de estas características, de estas funciones, podemos pasar a hablar de los niveles, porque en este caso ya vamos a ir viendo en cambio cómo progresan los sistemas a través de esos núcleos. Si usted sabe los núcleos, sabe cómo se procesa la información en la médula. Ahora necesitamos hablar de las fibras que se procesan ahí y de las que pasan del arco. Recordemos que la médula espinal es una vía de paso también. Entonces, como dijimos al inicio, antes de saltarnos a núcleos, vamos a estudiar considerando elementos característicos, estructuras propias que tenemos que tomar en cuenta, principalmente fascículos, y algunas cualidades que nos ayuden a identificar el nivel. ¿Por qué es importante identificar el nivel? Porque ustedes vieron, en los núcleos hay diferencias dependiendo del nivel. En los fascículos también, y tiene su explicación. Tenemos el nivel sacro, que aparentemente tuviera una sustancia blanca, muy delgada, efectivamente tiene, pero más bien dicho tiene una sustancia gris que pareciera que es abultadísima, y lo que en realidad sucede es que por tamaño, por relativo, es más chiquito que los niveles más altos. Entonces da ese aspecto de sustancia gris grandota o uniforme, tanto astas dorsales o ventrales, como una sustancia blanca muy achicada. Ahí dense cuenta ustedes que las áreas encerradas en círculos son más pálidas que la sustancia blanca. ¿Ya? Entonces podemos decir que es semiesférica, algo atachada hacia abajo, si es que consideramos la forma, y una manera de identificarla es que la sustancia blanca es escasa y la sustancia gris, aunque pálida, tiene más o menos las mismas dimensiones en astas dorsales y ventrales. Es el único nivel en el que esto sucede. Vamos ubicando entonces el elemento característico que estaba marcado ahí. ¿Qué elemento es el característico de este nivel? El núcleo autónomo sacro, porque el nivel sacro es el que va a aparecer. ¿Sí? De ahí tenemos otras características que le hacen distintivo. La mayoría son similares a nivel lumbar en cuanto a fibras. Las primeras fibras que vamos a mencionar a nivel sacro son los fascículos de Golgi. Vamos a ir desde los cordones posteriores hacia los ventrales. Fascículo de Golgi.
El fascículo de Gol, ustedes escucharon el fascículo de Gol y Burdas, pero ¿por qué menciono solo el fascículo de Gol? El fascículo de Gol es el que se va a encargar de llevar BTPP, pero de los miembros inferiores y de las áreas del piso C. ¿Sí? Entonces, por eso a este nivel vamos a encontrar solo fascículo de Gol. Aunque están muy muchachitos, y antes se bueno, ya cuando van al baño, se están haciendo, usted puede saber si es que se limpia con papel higiénico o papel de lija, ¿no? Pero no solo por el dolor o por la localización, sino que distinguen materiales por su propia opción consciente. ¿Ya? Si le vibra el celular cerca de la nalga también, bueno, gracias a estos fascículos que están llevando directamente la información desde los miembros inferiores. Entonces, si estamos yendo desde abajo, ¿qué es lo que nos está faltando? La información de los miembros superiores. Y ahí es donde entra Burdas. ¿Sí? ¿Dónde aparecería entonces Burdas? En los niveles cervicales. ¿Sí? Pero como tengo una cintura escapular tan pronunciada que se extiende hasta torácico, tengo fascículos de Burdas desde los niveles torácicos superiores. ¿Sí? Entonces aquí solo tenemos el fascículo de Gol. ¿Qué estará pasando por acá abajo, en las partes más viejas? Nos encontramos con las fibras del clan de Riel, el clan 1, es decir, las fibras que están entrando al núcleo propio por este de acá y entran directamente al fascículo de Gol. Hay algunas que tengo que ajustar mejor la ubicación, vamos ahí a hacer algunas modificaciones. Miren, este núcleo, mejor dicho, este fascículo, todo lo que es sustancia blanca es fascículo, por la disposición de la sustancia, es importante que sea tomado en cuenta, ya, porque corresponde al núcleo, al fascículo piramidal en sus dos porciones. ¿Recuerdan ustedes qué era el fascículo piramidal? El sistema piramidal. De las direcciones. A ver, vamos, pero ¿qué era la vía piramidal? ¿Qué era el sistema piramidal? ¿Qué era el fascículo piramidal? Las deposiciones que ocurren a nivel cervical. No, hay deposiciones en todo lado. No es lo que le caracteriza. No, esa es una cualidad que tienen muchas de las fibras del sistema nervioso. Es una cualidad una condición que deben tener. Vamos. A ver. Miren, tenemos el núcleo autónomo sacro ahí. En realidad el núcleo autónomo sacro está aquí. Ya es una ubicación errática me las hicieron. Entonces, miren, acá tenemos sustancia gris. La sustancia blanca, vamos a ver, tengo el encéfalo, aquí tenemos el surco prerolándico, acá la corteza prerolándica, y eso tiene unas células que tienen una forma especial, tienen forma de pirámide. Por eso se llaman las células piramidales de Betz. De estas células piramidales se forman unos fascículos que hacen una corona y se denomina la corona radiada. De estas fibras como corona radiada se hace el mango del abanico, ¿no es cierto?, que se llama cápsula interna, y esta cápsula interna se mete al tronco encefálico, ¿ya? Y corre por delante, formando lo que se llama la pirámide del bulbo, ¿sí? Entonces un abanico alargado que atravesado el tronco encefálico forma esta vía piramidal. ¿Por qué se llama pirámide? No tiene forma de pirámide. ¿Por qué se llama sistema piramidal? Porque sale de las células piramidales de Betz.
que son células de asociación encargadas de llevar la información procesada desde la corteza a los niveles inferiores. Estas fibras serían fibras de proyección, ¿sí? Porque las fibras de proyección son las que pasan de un nivel a otro del sistema nervioso. ¿Sí? Si estoy a nivel suprasegmentario y paso al segmentario, eso es proyección. Entonces, miren, estoy aquí. Este es el tronco encefálico, aquí está el mesencéfalo, el bulbo, la protuberancia. Ya. Aquí llegan las fibras. Entonces, en este punto, acuérdense que las fibras tienden a redistribuirse. En desarrollo decíamos que tienden a abrirse, tiende a migrar las células, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces sucede un fenómeno. Unas pocas fibras se quedan aquí adelante y la mayoría de las fibras se decusan dirigiéndose hacia atrás. ¿Sí? Es decir, que a nivel del bulbo raquídeo, aquí tenemos el epéndima, las fibras que están bajando por aquí por la vía piramidal se decusan y se van atrás. ¿Sí? Hacen esto. ¿Sí se entiende? Y empiezan a descender así. ¿Estamos? Aquí donde se produce la decusación se llama la decusación de las pirámides o la decusación motora, la que nos permitía saber que estábamos acabando bulbo y empezando médula y espinal. ¿Sí se acuerdan de los videos? ¿Sí se acuerdan de lo que hablamos? Ok, entonces estas fibras, hay fibras que se decusan y otras que se van de largo. ¿Sí? Las fibras que se van de largo no se decusaron, no se cruzaron. Se quedan acá, pero son poquitas. Y las fibras que sí se decusaron forman un bulto más grande. ¿Sí? En este viaje, las fibras piramidales pueden quedarse a nivel del tronco encefálico en los núcleos de los nervios craneales. Cuando se quedan en los núcleos de los nervios craneales, se denominan fibras córtico-nucleares. ¿Sí? Y las fibras que descienden hasta la médula espinal no pueden llamarse córtico-medulares, ¿sí? Porque se confundiría con la médula oblongada, que es el otro nombre del bulbo raquídeo. Entonces se les dice córtico-espinales. Entonces estas fibras córtico-espinales van a ser tanto no decusadas como decusadas. Ahora volvemos al gráfico. Estas fibras, ¿dónde las ubico? ¿Sí? Voy a ubicarlas aquí. Dejando una franja a este nivel, voy a ubicarlas pegadas al asta dorsal. ¿Sí? ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta acá, resultado del cruce de las fibras, estas fibras que son motoras, que deberían estar caminando por acá, ¿no es cierto?, cerca de los cordones anteriores, están corriendo pegadas al asta dorsal. Ese dato guárdenlo porque es importante. ¿Sí? Un cordón descendente, que es de función motora, está pegada a un asta dorsal, que se entiende es de función sensitiva. ¿Ya? ¿Cuándo pasó eso? Cuando la fibra se decusó. ¿Ok? Ya. Ahora, dense cuenta ustedes entonces dónde está esta fibra. Este grupo de fibras, está cortado el grupo de fibras, por eso se ve así, corresponde al fascículo córtico-espinal del cordón lateral. Por eso se llama fascículo córtico-espinal lateral. Ahora volvemos al gráfico, ustedes se van a dar cuenta que está mal dibujado, porque en vez de dibujársele acá adentro, está medio afuera. Pero ustedes ya lo dibujaron bien. ¿Sí? Listo. Vámonos al siguiente. Miren, este fascículo siempre es compañero en la médula espinal del fascículo córtico-espinal lateral. Se llama el fascículo rubro-espinal. Rubro-espinal porque hay un núcleo a nivel del tronco encefálico que se llama el núcleo rojo. ¿Sí? El núcleo rojo emite fibras que se
inmediatamente en el mesencéfalo. ¿Sí? Hay dos núcleos que botan fibras, se decruzan y bajan. ¿Qué es lo que pasó? Con la decruzación, las fibras se ubicaron igual, aunque es descendente, aunque tiene funciones motoras, desciende al lado del fascículo córtico espinal lateral. ¿Ya? El fascículo rubro espinal, fascículo, no es núcleo. ¿Ya? Entonces ahora en esto voy a hacer una pequeña pausa. ¿Ya? Para que usted vaya dándose cuenta, nos encontramos con fascículos, a veces tienen nombres de sus descubridores, que les adjudicaron el nombre de quien los puso, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos con el fascículo de Gold o el de Burdas, pero no siempre es así. ¿Ya? Nos encontramos con los fascículos córtico-espinal lateral. Aquí dense cuenta que la palabra tiene dos componentes. Córtico espinal. ¿Sí? Puede ser otro espino salamino. ¿Sí? Cuando usted vea fascículos, el fascículo siempre suele tener dos componentes. Uno que describe el origen, el núcleo de origen, y otro, el núcleo de arriba. ¿Sí? ¿Ok? Acá tenemos el núcleo de origen y el núcleo de arriba. En este caso, pues las células nucleares en realidad son células intercaladas de la corteza. ¿Ya? Entonces las células piramidales, corticales, ya forman el inicio, el origen cortical y la terminación en las motoneuronas o las neuronas intercaladas de la médula espinal del asta ventral. Por eso se llama córtico espinal. ¿Ya? Entonces usted por el nombre sabe si es que esta fibra está descendiendo o ascendiendo. Perdón. La fibra córtico espinal de la voz está pegada a la asta dorsal, pero usted va a encontrar. A ver. ¿Qué momento? El origen cortical es del tipo células de asociación que salen ventrales. ¿Sí? ¿Ya? O ver, no salen ventrales, salen más anteriores porque salen del giro prerolántico. ¿Ya? Pero no sé. Ya. Córtico espinal. Llegan a las células ventrales del asta espinal, del asta ventral, a las neuronas de asociación del asta ventral. Le voy a hacer el dibujito para que se den cuenta. ¿Ya? Esa médula parece que viene hecho por el creador de Thundercats Roar. Ya. Entra la información sensitiva desde este ganglio, ¿no es cierto? Se decruzó y subió la información sensitiva. Baja la información motora. Viene a la asta ventral. No entra a la dorsal. Entonces el fascículo cortical córtico espinal lateral es la excepción. ¿Cómo le explico? El fascículo córtico espinal lateral está pegado a la asta dorsal. Está pegado al asta dorsal, pero yo les dije presten atención porque topográficamente está pegado al asta dorsal, pero no es que se mete al asta dorsal. ¿Sí? Está pegado al asta dorsal, pero entra por la base del asta ventral. ¿No?
palabras, de este núcleo se van a proyectar fibras que van a entrar a esta asta. ¿Sí? Sí. La ubicación topográfica es la que quiero que se acuerden. El córtico espinal lateral está pegado a la asta dorsal. ¿Sí? Ya. El grupo espinal está pegado a la asta dorsal y es decusado. Es decir, que con la decusación cambió de puesto. De lo que estaba echado para adelante, también al decusarse se fue atrás con su pana del alma, su compinche y el córtico espinal lateral. Entonces al grupo espinal siempre lo encuentran a este nivel. Ya se van dando cuenta el patrón. Cuando se decusan, cambian de posición y se pegan a donde no deben. ¿Ya? Aparece un fascículo, el espino cerebeloso dorsal. Hay dos espinos cerebelosos, ustedes van a ver, el espino cerebeloso dorsal y ventral, que salen del núcleo dorsal de Clark. ¿Sí? Entonces, el fascículo espino cerebeloso se encargará de la propiocepción inconsciente, porque sale del núcleo dorsal de Clark. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el espino cerebeloso dorsal, que igual está mal ubicado, en realidad se viene a cubrir a este nivel. Entonces voy a pintar encima de esto para que se den cuenta por qué era el error que yo quería que corrija. Aquí está el córtico espinal, el rubro espinal y el espino cerebeloso dorsal que está acá atrás, cubriéndole al córtico espinal. ¿Sí? ¿Estamos? El córtico espinal, el espino cerebeloso dorsal, está pegado o está cerca de qué asta? Del asta dorsal, ¿no es cierto? Si escribiéramos este gráfico nos confunde, ¿no? Dice, bueno, está pegado al ventral, no. Esta no vale, sino la roja que acabo de pintar. Está pegado al asta dorsal. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, espino cerebeloso, ¿es ascendente o descendente? Va de la médula espinal al cerebelo. ¿Ascendente o descendente? Ascendente. Entonces lleva información sensitiva. Lleva la propiocepción inconsciente. ¿Ya? Entonces dense cuenta de algo que les voy a decir. Este espino cerebeloso, les comento, no es decusado. El que no es decusado está pegado al asta que le corresponde, al asta dorsal. Como no se decusó, quiere decir que acá estaba el núcleo dorsal del Clark. Se viene para acá. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, acá no hay núcleo dorsal del Clark, por acá. Hay que acordarse, ya, sino que estas fibras están ascendiendo por aquí. Ahora, un dato importante, ¿verdad? Acabo de decirles que el fascículo espino cerebeloso dorsal, vayan armándose en la cabeza. El espino cerebeloso dorsal tiene la propiocepción inconsciente de los niveles sacros. ¿Sí? Pero yo el núcleo dorsal de Clark, ¿desde dónde tengo? Desde el ecuador. ¿Sí? Desde el ecuador. ¿O no? ¿Ya? Hasta C8. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con estas fibras? Solamente son ascendentes. Y lo que sucede es que a nivel sacro tengo solamente estas fibras y no tengo un núcleo dorsal de Clark más abajo porque no lo necesito, ya que yo tiendo a utilizar la propiocepción inconsciente para mantenerme de pie. ¿Sí? Donde más voy a necesitar fascículos dorsales, ventrales, como vamos a ver, es en los miembros inferiores. Pero en algún momento nosotros sí necesitamos muchas más fibras a nivel sacro. ¿Cuándo fue esto? Cuando teníamos cola. Porque la cola nos proporcionaba una vía aferente de propiocepción inconsciente para mantener el equilibrio y la posición. Si ustedes ven cómo han diseñado a los animalitos, a los dinosaurios, siempre les hacen pues que dirijan la cola y las utilizan como un sistema de equilibrio.
Cuando ustedes le ven a su gato hacer travesuras, se dan cuenta también que utiliza la cola como un eje de equilibrio para no perder. Cuando un perro está corriendo también tensa la cola de tal forma que le sirve como una especie de veleta que le ayuda a mantenerse derecho. Y eso lo hace inconscientemente porque forma parte del sistema de propiocepción inconsciente y de respuesta a ese respeto. ¿Qué pasa? Y, por ejemplo, los animales que le cortan pierden esa propiedad. ¿Cómo? O sea, los animales que le cortan la cola pierden esa propiedad. Bueno, pues pierden esa O sea, componente de equilibrio, claro. Ah, Por eso es que camina chueco. Yo tenía para que le cortaba la cola. también en chueco. Sí. Por ejemplo, la puerta del fuego. Y le la cara. yo sé. Ajá. Como que inconscientemente buscan el Apoyo. o vean el meme en que el perrito está contento moviendo así y es un sin cola. Ya. El que tiene cola no mueve la nalga, sino que mueve solamente si tienes cola no hace falta moverla. Bueno, entonces tiene el fascículo espino cerebeloso dorsal cubierto y adosado al asta dorsal. ¿Ok? ¿Qué hora es? Hay una cosa que tienen que recordar, ¿sí? Cuando hablamos del fascículo de Golgi, o cuando ustedes ya vieron los videos, saben que todo lo que va en el cordón posterior forma un sistema, ¿sí? ¿Qué es un sistema? Un circuito o un grupo de neuronas que cumplen una función específica dentro del sistema nervioso. Y en este caso, en la médula espinal, el sistema que se llama ahí es el sistema de la sensibilidad crítica, BTPP. ¿Sí? ¿Qué toma el nombre en la médula espinal de sistema dorsomedial? ¿Por qué se llama dorsomedial? Porque está ubicado hacia la línea media y en los cordones dorsales. ¿Sí? ¿Cómo se llama el sistema de TAP en la médula espinal? Cuando entra la información por el cordón posterior, llegaba al núcleo propio y a la sustancia gelatinosa de Rolando y se decusaba por la comisura gris anterior. De la comisura gris anterior sale al cordón lateral y al cordón anterior, ¿sí? Formando una banda. Aquí también es un error muy frecuente. Es una sola banda, es como una cáscara de naranja, como si hubieran cortado un apio. Acuérdense que ahí debe haber un apio. La cosa tiene que estar así. ¿Sí? El asta dorsal, cordón lateral, cordón anterior, cordón lateral, el asta está así, y ustedes tienen un apio aquí, así. ¿Se han cortado un apio? Entonces, el apio, esta cosa de acá, tiene una parte, aquí salen las fibras motoras, entonces esta parte del apio está en el cordón lateral, esta parte del apio está en el cordón anterior, pero todo forma un solo tronquito de apio cortado, que se llama el sistema antero o ventrolateral. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no es cierto? Entonces acá el sistema ventrolateral solo está representando la parte lateral. Esta parte ventrolateral, esta parte lateral del sistema ventrolateral se encarga principalmente de la sensibilidad termoalgésica. ¿Sí? Y tiene también en su interior unas fibras que salen de la médula espinal hacia el tectum del mesencéfalo. ¿Se acuerdan cuál era el tectum del mesencéfalo? El techito donde iban a migrar los núcleos sensitivos de las astas, ¿se acuerdan? Que formaban unas cosas que se llamaban colículos, les dije que en su momento van a... Ya. Ok, entonces ese es el tectum. ¿Ya? Este sistema que, como les decía, sería todo esto de acá, es el sistema anterolateral dividido en su porción termoalgésica, que toma el nombre de fascículo espino-talámico lateral. ¿Ya? Quiere decir que las neuronas vienen acá
entran por el asta dorsal, se decrusan y llegan para acá, para por aquí subir hacia el tálamo. ¿Ya? Y estas fibras son las que van a encargarse de llevar la percepción de tacto y temperatura, de dolor y temperatura, de dolor y temperatura. ¿Ok? Adicionalmente a eso, hay fibras que entran por la raíz dorsal, se cruzan por acá, llegan a este nivel y ascienden. Pero no llegan hacia el tálamo, sino que se quedan en el tectum del mesencéfalo. Se llaman las fibras espinotectales y su función, la función de las fibras espinotectales es encargarse de desarrollar un reflejo, el reflejo espinovisual. ¿Ya? También denominado reflejo óculo-céfalo-giro. Este reflejo a veces les da un poco de problemas para comprender. Vamos ahí. ¿Saben cuál es el reflejo óculo-céfalo-giro? Y él dirigía la mirada, giraba el cuello, giraba la mirada y fijaba el tronco. Por eso se llama óculo céfalo giro, ¿sí? Y se llama reflejo espinovisual porque depende de estímulos táctiles también. Entonces, vamos, el reflejo óculo céfalo giro entonces tenía un componente visual. Al doctor Padilla le tocó el hombro, inmediatamente el doctor Padilla, ¿qué hizo? Regresó a ver de dónde venía el estímulo. ¿Sí? Y en nota pegué el grito y el doctor Aristega se pegó el susto y regresó a ver de dónde venía el grito. ¿Ya? Eso quiere decir que para este reflejo hay una condensación de estímulos que van a generarlo, que no son solo táctiles, ¿ya? Son auditivos, visuales, ¿ya? Pueden ser táctiles también en la cabeza, ¿ya? Pero como estamos ahorita en médula, vamos a ver la parte que tiene que ver con la médula espinal que interviene en el reflejo óculo-céfalo-giro. ¿Ya? Esa parte del reflejo se llama el reflejo espinovisual, el que tiene que ver con el tacto. ¿Ya? ¿Y de dónde viene este reflejo? Este reflejo viene como una respuesta inmediata de ajuste y de enfoque ante un potencial agresor. ¿Sí? Y es el resultado de la respuesta que se da cuando una presa es agredida por un depredador, el cual se lanza y lanza sus garras sobre el hombro. Entonces, donde él siente el estímulo o le empieza a sentir que se mueve la hierba o siente las garras encima, inmediatamente gira la cabeza, enfoca el sitio y dilata las pupilas. ¿Sí? Entonces, estas vías, ya, y me adelanto a decirles, en los colículos, en el tectum, se controla el reflejo pupilar. Por eso es que necesitamos una vía espinotectal. ¿Ya? Entonces tenemos el fascículo espinotalámico lateral, que es parte del sistema ventrolateral, que se va a encargar de la sensibilidad termoagésica. Y tenemos el fascículo espinotectal, que forma parte o es la vía aferente del reflejo espinovisual, el cual, en conjunto con los otros estímulos sensitivos, forma el reflejo óculo-céfalo-giro. ¿Sí? Otro dato para que recuerden algo de esto. Ustedes tienen mascotas o han visto una serie que el perrito o el gato antes de acostarse hacen esto. Dan la vuelta y se acuestan. Fijan la cabeza y giran. Pues que qué bonito cómo va a ir a acostarse. Eso hace como un mecanismo de rastreo para detectar que no haya depredadores cerca.
no haya un potencial agresor, que sea seguro para ellos. Ya, incluso por eso, cuando se dan la vuelta, eso lo hacen solo cuando están en un terreno, en un área abierta. Porque si no, buscan que su espalda dé a una pared, que no puedan ser agredidos por ahí. ¿Sí? Ya. Entonces eso es un reflejo condicionado que se desarrolló a partir del reflejo espino visual, que es parte del óculo céfalo. Ya. Listo. Entonces tenemos esos componentes, ¿sí? La propiocepción inconsciente que está subiendo, pero es tan delgadita en sacro porque no tenemos cola, es solamente la dorsal que debería estar acá, rodeándole cerca del asta dorsal. Tenemos el fascículo córtico espinal lateral que se encarga, ¿de qué se encargará la función del córtico espinal lateral? El córtico espinal lateral se va a encargar de generar la inervación fina, ya voluntaria, de los grupos o de las unidades motoras, especialmente en los lugares donde hay gran cantidad de unidades motoras, pero no es exclusivo de ahí. ¿Ya? En sí, entonces se va a las motoneuronas alfa, ¿sí? El espino talámico. El rubro espinal. El rubro espinal es, en cambio, forma parte de otro sistema. ¿Ya? Las córtico-espinales laterales forman parte del sistema piramidal, como bien lo dice su nombre. El rubro espinal forma parte con otros fascículos del sistema extrapiramidal. ¿Sí? Entonces, el sistema extrapiramidal, ¿en qué consiste? Consiste en una serie de fibras de niveles inferiores a la corteza que modulan, regulan la función y les funciona y activan, les funciona como fusibles para la función voluntaria. ¿Ya? Oh, quiero ese caramelo. ¿Ya? El sistema extrapiramidal lo que ayuda es que usted, con este movimiento voluntario generado, tenga la modulación necesaria para que llegue, agarre el caramelo y se lo lleve a la boca. Entonces, en el sistema extrapiramidal funciona el cerebelo, funciona el fascículo rubroespinal y otros que vamos a ver, y un montón de áreas a nivel del encéfalo. ¿Ya? Pero en la médula nos encontramos con este fascículo descendente que no es piramidal, no es que controla la voluntad, el movimiento voluntario, sino que es un modulador de ese movimiento voluntario generado por el piramidal. Y funciona también como accesorio del movimiento para los movimientos gruesos. Por eso es que cuando usted estudia neurología y semiología del sistema nervioso, le ayuda, le indican que desarrolle o valore motricidad fina y motricidad gruesa. Motricidad gruesa, patea la pelota, ¡pum! ¿Sí? Motricidad fina. A ver, vamos a ponerte una monedita entre los dedos del pie, no evita que se te caiga. ¿Sí? O mueve el dedo gordo, súbelo y baja. Y hay gente que ustedes saben que puede tocar hasta la guitarra con los pies. ¿Ya? Entonces esa motricidad fina se diferencia de la gruesa. La fina viene de los espinos, de las fibras piramidales, del córtico espinal, de los córticos espinales. Y la motricidad gruesa es fortalecida por los fascículos extrapiramidales. En el caso del rubro espinal, tiene una función específica: favorecer los movimientos de flexión e inhibir los movimientos de extensión. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, especialmente en las extremidades, todos los movimientos se basan en eso. Entonces, para hacer esto, activan los músculos de flexores y relajan los flexores y extensores de acá. Pero también tienen que relajar a los extensores del mismo lado. Entonces, ese favorecer la flexión es por el fascículo rubroespinal, ¿ya? Porque inhibe la extensión y
favorece la flexión. ¿Ok? Seguimos. Aquí, en donde salen las fibras de las raicillas motoras, siempre nos vamos a encontrar con una pequeña pastillita. Es como una aspirina de niños. Esta aspirina de niños tiene dos tipos de fascículos. ¿Sí? Unos fascículos que se dirigen hacia arriba, son ascendentes, son los fascículos espino-olivares. ¿Qué son los fascículos espino-olivares? Entran por la médula y se dirigen a unos núcleos que ustedes ya conocieron en desarrollo, los núcleos olivares inferiores. ¿Ya? Me adelanté en teoría a decirles que los núcleos olivares inferiores tienen una cualidad especial. Los núcleos olivares inferiores se encargan de favorecer el desarrollo del movimiento aprendido, la memoria del movimiento aprendido. ¿Sí? ¿En qué consiste esta memoria del movimiento aprendido? Cuando usted está haciendo actividades, la información que sube por las vías olivoespinales, por ejemplo, de cómo usted está sentado, qué presión siente usted a nivel de las manos, cómo está su cintura posicionada sobre la bicicleta, cómo están sus pies sobre los pedales, todo eso se registra como vía aferente y le dice al núcleo olivar inferior, ¿no es cierto, doctora Dana? ¿Qué estaba diciendo? Estaba hablando de los núcleos olivares inferiores. ¿Qué le decía sobre los núcleos olivares inferiores? Es que era mi mamá, perdón. Comprendo, pero luego nos pegamos las patinadas de los exámenes. Es algo muy serio o muy urgente. Coge el teléfono, ¿verdad? O pida disculpas, ¿no? A mí también a veces me manda y yo me disculpo, me centro en eso y sigo con la clase. Entonces usted avíseme y yo también me detengo para que usted no pierda la información. A ver, tenemos entonces la vía espino-olivar. ¿Podría recordar cómo están los núcleos olivares? Definir cuáles son Los núcleos olivares inferiores. Núcleos olivares inferiores. Tenemos bulbo abierto. Y eso ustedes ya lo van a ver. En una parte, en un punto determinado, hay sustancia de las láminas alares, que son estas, que migran hacia adelante. ¿Sí? Y forman unas como fundas vacías acá, que parecen intestinos. ¿Sí? Que hacen unas elevaciones, unos bultos en el bulbo, que se llaman las olivas bulbares. Parecen aceitunas. ¿Sí? Entonces, esos núcleos que elevan, que forman las olivas, se llaman los núcleos olivares inferiores. Y estos van a tener íntima relación después con fibras decruzadas hacia el cerebelo. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Estos núcleos olivares inferiores son los que reciben las fibras de espino olivares. ¿Y para qué sirven? ¿O qué es lo que hacen las fibras de espino olivares? Decíamos, llevan información aferente de la médula cuando usted está cumpliendo un trabajo. Ahorita que está con la pluma en la mano, ¿ya? Le está registrando cómo usted cogió la pluma y cómo logró la letra que obtuvo. Si es que usted se pone a hacer una plana de caligrafía inglesa, usted va a mejorar la letra porque cada vez demanda información sensitiva de cuáles fueron las posiciones más exitosas para conseguir esa letra. ¿Ya? Entonces, por eso se llama memoria del movimiento aprendido, porque usted al generar movimiento genera también una posición, y esa posición se registra en los núcleos olivares y los núcleos olivares le avisan al cerebelo para que reproduzca ese movimiento en forma automática cada vez que usted esté escribiendo. ¿Ya? Y por eso es que está eso de que en la repetición está el éxito, ¿no? Y usted se vuelve cada vez más ducho porque cada vez le pasa más información efectiva y luego se vuelve cada vez más automático acceder a ese movimiento. Mientras usted menos experiencia tenga en ese movimiento, habrá menos movimiento. Esto también es lo que cuando tú manejas, no tienes ya... Claro, por lo que manejas, lo que escribes, acabé de dar el ejemplo de la bicicleta. Entonces es lo mismo. ¿Ya? Entonces hay una vía aferente. Esta vía aferente, ¿sí?, es decusada. Cosa curiosa. Miren, es espino olivar, es decir, sube de la médula espinal hacia la oliva y está cerca de qué asta. De la ventral.
qué? Del asta ventral. Entonces, y consideren algo, es decusada. ¿Ya? Hay una fibra que también baja por acá, que es la olivoespinal. La olivoespinal no se sabe muy bien si es que existe o no, pero no se le adjudica características de decusación. ¿Sí? La olivoespinal sería una vía eferente que ayuda a modular la función, es decir, forma parte del sistema extrapiramidal, para que los movimientos aprendidos se repitan, se modulen. ¿Sí? ¿Ok? Es una vía sumamente chiquita y es improbable que exista. De hecho, se han hecho pruebas, pues no siempre para ver si es que hay ahí, y en realidad un poco de fibras que descienden, parece que de la oliva, y por eso se habla de que existe una vía olivoespinal con funciones dudosas, pero muy probablemente lo que vayan a hacer es una vía diferente para que el ascenso de la información espinal tenga una respuesta de ajuste en el sistema extrapiramidal. ¿Ya? Ok, seguimos. Miren, el atrio está cortado mal, ¿no? El espino talámico, si tenía un lateral, en el cordón ventral vamos a tener al espino talámico ventral. Les insisto, esto piénsenlo como una apio largo. Ustedes le van a ver en los gráficos de su texto como un apio cortado. Entonces es una cosa unida, no es separada así. Este fascículo, el espino talámico ventral, se caracteriza por cumplir funciones de lo que falta. ¿Qué le falta al tacto? Presión y tacto protopático, ¿no es cierto? El tacto burdo. ¿Ok? Tacto leve. La división no es tan definida, pero para fines didácticos sí se la ha puesto así, y porque hay más población de fibras dolorosas acá y más población de fibras sensitivas de presión en el cordón anterior. Incluso cuando se hace tratamientos, se mete por la médula un electrodo y se quema el cordón lateral, no se quema el cordón anterior. ¿Ya? Listo. Aquí nos encontramos con otro fascículo. Hay un fascículo que se denomina el fascículo vestíbulo espinal. ¿Ya? Y el nombre completo del fascículo vestíbulo espinal lateral. ¿Por qué se llama vestíbulo espinal lateral? Tiene que haber uno medial en algún lado. Aquí todavía no hay. ¿Sí? Así como acá había el fascículo espino cerebeloso dorsal, es porque hay uno ventral. ¿Sí? Acá el fascículo vestíbulo espinal lateral tiene ese nombre porque hay uno medial más adelante. Acá a nivel sacro todavía no hay. ¿Cuál es la función del vestíbulo espinal lateral? Vestíbulo espinal baja del sistema de los núcleos vestibulares que reciben la información del órgano vestibular, es decir, de los conductos semicirculares, del ventrículo y el sacro, que forman parte del oído medio, pero del componente de equilibrio. Y los núcleos que reciben esa información mandan fibras descendentes, no decusadas. Miren en dónde está, pegada al asta ventral, ¿cierto? Fibras no decusadas que forman parte del sistema extrapiramidal, con una condición: favorecen la extensión e inhiben la flexión. Es decir, ¿se acuerdan que en el sistema nervioso simpático y parasimpático eran dos hermanos que no se llevaban bien, pero se complementaban? El simpático le inhibía al parasimpático cuando necesitaba, y cuando necesitaba en cambio recuperación, el parasimpático le inhibía al simpático, ¿verdad? Acá sucede lo mismo. Cuando yo estoy en movimiento de flexión, lo que se activa es el rubro espinal. Pero cuando yo necesito generar extensión e inhibir la flexión, se activa el vestíbulo espinal. Un ejemplo breve. ¿Sí? Uno se pone en posición fetal cuando se siente agredido, pero cuando se siente que va a caer,
¿ya? O cuando está en desequilibrio la cabeza, en cambio se activa el vestíbulo espinal. Ejemplo, alguien le viene con un cuchillo. ¿Qué es lo que usted hace? Deme nomás. Sí, ¿Dónde sale? pase usted. Usted no le va a poner las manos y va a favorecer la flexión. Pero usted ha viajado en Metrobús, ha viajado en bus alguna vez en su vida, en esos viajes largos que se queda dormido. ¿Sí o no? Genera una extensión inhibiendo la flexión, porque la posición de los núcleos que determina un aviso a los núcleos vesiculares hacen que se dispare ese e inhiba el rubro espinal. Entonces el rubro espinal pelea con el vestíbulo espinal. Este favorece la flexión e inhibe la extensión. El vestíbulo espinal lateral, ¿qué hace? Favorece la extensión e inhibe la flexión. Y vamos a estas pequeñas fibras que están pegadas, ¿no es cierto?, a la comisura blanca anterior, ocupando la porción medial del cordón anterior. Miren que son cordones bien delgaditos. Esa fibra se llaman los córtico-espinales ventrales. Los córtico-espinales ventrales son ese grupo de fibras que nunca se decusaron. ¿Se acuerdan en el dibujo que les dice? ¿Sí? Son las fibras que nunca se decusaron. En realidad se terminan decusando, pero estas fibras son más antiguas. Estas fibras de las piramidales son más antiguas que las córtico-espinales laterales. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque las decusaciones las hace en cada nivel. Baja sin decusarse y a este nivel pasa por la comisura blanca y se van al asta ventral. ¿Sí? Entonces, cuando sucede en el cordón anterior, esta fibra es no decusada, pero en cada uno de estos puntos presenta una decusación y se va al asta contralateral. ¿Ya? Como la decusación se da a este nivel, no se afecta y se queda cerca del asta que le corresponde, que es el asta ventral. ¿Ya? El córtico espinal ventral es ese componente que no se ha decusado, esas pequeñas fibras, esas escasas fibras que no se decusaron, que representan alrededor del 17% de estas fibras y las cuales, porque el 10%, y las cuales se van a quedar o van a dirigirse hacia el núcleo, al grupo nuclear medial del asta ventral. Es decir, que principalmente se van a encargar de los músculos axiales. ¿Sí? Y por eso me doy cuenta que estas fibras son más antiguas que las córtico-espinales laterales. Porque las córtico-espinales laterales van a quedarse, en cambio, en los núcleos intermedio y lateral. ¿Sí? Y en los intermedio y lateral ya me encuentro con extremidades y niveles complejos de trabajo somático. Finalmente, un fascículo que hubiera sido mejor mencionarlo de primera mano, ¿sí? El tracto intersegmentario de Lisamo. ¿Sí? Entonces, solo con esto ustedes ya el nivel lumbar lo pueden sacar. El examen será así: señale dónde está el tracto de Lisamo, señale dónde está el córtico espinal lateral, señale dónde va a estar el córtico espinal ventral, o indique, puedo poner acá una cruz o una lesión así en hoja en tallo cortado de apio. ¿Qué función es la que se va? BTPP, movimiento voluntario de la extremidad afectada, o movimiento voluntario fino, vía extrapiramidal, BTPP, TAP. ¿Puede pasar ahí un poquito? Eso está en el manual. ¿Ya? Y ahí están pues las funciones de cada uno.
Ya sé. Se acabó. Tranquilos que con lo que sabe, va a